Episodio 9. Vicali. Más de 20 años de transformar vidas. Bienvenidas y bienvenidos a esta temporada especial de nuestro podcast, dedicada a una gran feminista de Nuevo León, Ludivina Lozano. Hoy les contaremos la historia de Vicali, una organización que lleva más de 20 años transformando vidas. Acompáñenos a descubrir cómo surgió, cómo ha sido su lucha a lo largo de las décadas y en qué momento se encuentra hoy. Todo comenzó en los años 80, cuando un grupo de artistas plásticas se unió para apoyar a una comunidad devastada por un huracán, llevando alimento, ropa y ayuda solidaria. En 1999, este esfuerzo se consolidó como una organización de sociedad civil con un espacio propio en San Pedro 400. Desde entonces, han visto crecer a esa comunidad y acompañar a sus niñas, niños y mujeres en su desarrollo. Esta es la historia de Vicali, una historia de lucha, arte y transformación. Es un enorme gusto estar de nueva cuenta en nuestro podcast de Mujeres Plenas. En este momento nos encontramos en nuestra temporada especial, ya estamos en el penúltimo capítulo de nuestra temporada especial dedicada a una gran mujer, una gran feminista de Nuevo León, Ludivina Lozano. Hoy vamos a estar hablando precisamente de esta organización que tiene más de 20 años transformando vidas en Nuevo León, que es Vicali. Y bueno, pues qué gusto estar aquí, Ludivina, viviendo todo este proceso de todo esto que nos has permitido conocer tú en primera fila de todo el tránsito por las olas del feminismo. Y hoy pues tenemos uno de los capítulos más entrañables, ¿no? Que es platicar precisamente de Vicali. Claro, pues es un honor como siempre. Muchas gracias por invitarme y aquí estamos. ¿Empezamos? Sí, bueno, les quiero decir que Vicali es Vida con Calidad, es una organización de la sociedad civil. Es quizá, hoy ya nos explicará ahorita Ludi, pero es quizá una de las decanas de las organizaciones de la sociedad civil que se han dedicado para mí a 3 puntos muy trascendentales, porque han sido maestras para quienes hemos venido después tratando de trabajar en lo mismo. Un tema muy importante es que empezaron a trabajar en el tema de la violencia, la atención a la violencia hacia las mujeres principalmente, pero entender muy bien que este es un esquema que debe ser ecosistémico y a partir de ahí ver a los niños y las niñas y trabajar con un enfoque de infancias, que es bien importante. Y luego advertir la importancia de trabajar con las masculinidades para que fuesen más positivas. Y creo que esos 3 elementos que conforman a Vicali han hecho escuela en Nuevo León y en México y a nivel internacional. Y pues más que hacer preguntas, ustedes saben que Ludivina es una maravillosa narradora. Entonces le paso el uso de la voz para que nos cuente cómo surge Vicali, cómo ha sido la lucha de Vicali durante todo este tiempo, en qué ha trascendido y cómo nos encontramos ahora. Bueno, esto fue un largo camino que empezó tal vez en los 80, después del huracán Gilberto. Después del huracán Gilberto, yo siempre le he dedicado un día a la comunidad. Creo que los que hemos tenido mayores beneficios tenemos un compromiso con los que menos tienen. No vengo de una familia adinerada, ¿eh? Mi papá era empleado y yo estudié de noche y trabajé de día como hacían las familias numerosas, ¿verdad? Pero sí había tenido, siempre tienes más beneficios que otras personas. ¿Y por qué no retribuirlo? En el 85, viene el huracán Gilberto y un grupo de artistas plásticas empezamos a apoyar a una comunidad muy agredida por el huracán. Primero llevándoles comida y llevándoles ropa, todo lo que se necesitaba de primera instancia. Y luego dijimos, ¿sabes qué? Ya es mucho. ¿Cuántos meses, cuántas semanas vamos a tener que estar viniendo todos los días? Vamos a enseñarles a hacer algo a las mujeres para que puedan sacar dinero y sea más fácil. Y así empezó. Lo que sabíamos hacer pues era cerámica, conseguir redes de mercadeo. Otras dijeron pasteles y les consigo dónde los distribuyan y todo bien. Parecía que todo estaba hermoso y habíamos hecho una excelente labor social en el que iba a salir de la pobreza muchas familias, mujeres en sí y sus niños. Y no fue así. Cuando regresamos un tiempo después, pues ahí estaba todo en los patios, ¿verdad? Echándose a perder lo que habíamos pagado, que nos habíamos deshecho de muchas cosas para poderlo comprar. ¿Por qué? Porque fue cuando conocimos lo que es la violencia familiar. Como, ¿para qué hago todo esto si ahora de todas formas me quitan el dinero? Y no nomás me lo quitan, sino que me golpean más
me dicen más cosas porque resulta que no estoy al cuidado 100% de mis hijos. Entonces, no. Entonces, ahí empezó toda, por mi parte y la de otras mujeres, una lucha por qué es lo que está pasando con estas mujeres. Llegan los 90, los 94, y bueno, lo que tú sabes, Bellín, María Elena Chapa, el conocimiento de la organización que tenía María Elena de la pobreza, y todo eso. Y entonces, lo que yo conocía más, aparte del arte plástico, era la salud, porque estoy casada con un médico y había sido voluntaria de hospitales mucho tiempo. Entonces se me dio poder hacer un estudio sobre la implicación de la violencia en la salud de las mujeres. Esas mujeres que todos los días estaban en el centro de salud. Ay, me duele mucho una pierna. Ay, doctor, no puedo dormir, un golpe de pecho que no sé qué. Ay, doctor, la cabeza ya no la aguanto. Y total, todos los días ahí se la vivían. Hacer un estudio y hacer preguntas por ellas. Esto ya fue junto con la Secretaría de Salud en el equipo interdisciplinario que existía para erradicar la violencia en el estado de Nuevo León. Esta célula que nos formamos ya como Vicali, Vida con Calidad, Vida con Calidad iba a ser el nombre, pero pues nos dijeron que Vicali. Así ya ves, cuando vas a dar de alta el nombre, así fue. Entonces empezamos investigando eso, la implicación en la salud de las mujeres que vivían violencia. Y era muy alta, sin contar lo de lo judicial y todo eso que realmente no existía, porque de nada servía denunciar a la pareja por violencia, porque lo guardaban en un escritorio. Creo que lo que más se ganaba era por sevicia. En esa época les recomendaban que no fuera por violencia porque no lo iban a ganar. Entonces ahí empezó el conflicto y ahí empieza Vicali trabajando en diferentes comunidades. Pero nos topamos con algo que se llama violencia social. Cuando no tienes cubiertas tus necesidades vitales, estamos hablando de la salud, la alimentación, la vivienda, la educación, un empleo, qué difícil es hablar de que estás viviendo violencia familiar cuando no tienes agua en tu casa, cuando no tienes luz, cuando no tienes nada. Entonces tratamos, en un principio, lo que nos interesaba era erradicar la violencia familiar, pero no podíamos si no organizábamos a esos grupos de familia para que gestionaran lo necesario y que fueran sujetas de derecho. Era la única forma, que entendieran que lo que estaba pasando en la esquina de su casa, esos niños jovencitos drogándose, y que dijeran, es que los míos no, a los suyos también les iba a pasar. Nuestro trabajo fue eso, hacer asambleas populares para que ellos identificaran su problemática, que el 90% nunca salía de la violencia familiar, en eso estaban maravillosamente viviendo bien, ¿verdad? Lo único que querían era otras cosas, y cómo le hacíamos nosotras para que ellas la gestionaran. Vicali es una organización que nace con mujeres, de principio. Entonces, cómo esas otras mujeres lo gestionaran, que entendieran que se podía vivir mejor, pero para nosotros poder implementar un programa para erradicar la violencia, disminuirla en ese momento que era muy alta de las familias. Y así fue como empezamos a trabajar en todos los seleccionados polígonos de pobreza que había en el área metropolitana y 2 municipios de la microrregión que fueron Zaragoza y Arramberri. Trabajamos muchísimo en ellos. La problemática era diferente. Creo que conforme te mueves de municipio, siempre la problemática tiene que ver con muchos factores culturales. Es más, si te mueves de colonia. Y así poco a poco nos fuimos profesionalizando. En el año 1999, que nos constituimos ya como organización de la sociedad civil, conseguimos un espacio en San Pedro 400, que hemos visto crecer esa comunidad. Un espacio ya en donde las mujeres, había una psicóloga amiga mía voluntaria, una trabajadora social que era Blanca Barbosa, empezó Anita Barrera, una chica nosotros escogimos para trabajar la educación popular, muy seguidas a Pablo Freire, y resulta que Carlos Núñez, el de la cátedra del ITESO Freire, pues nos empezó a asesorar, y la chica que empezó a trabajar con nosotros, Ana Barrera, que venía del UDEM, había sido Premio Nacional de Tesis con su proyecto Educar para Transformar, que era el de Carlos Núñez. Entonces nos cayó, pero como de lujo, ¿no? Entonces la Rosario, que en paz descansa porque ya no vive, Anita Barrera, Blanca Barbosa, Pilar Morales y yo. Pilar había sido alumna mía en un colegio donde yo había trabajado varios años en un proyecto de cultura de paz.
yo le llamaba rincones de lectura, pero era para la forma como yo lo hacía, era el cuento, análisis del personaje, el por qué el bueno es malo, por qué el malo es malo y cómo se puede hacer, qué hubiera pasado si hubiera pasado otras cosas. Entonces empezamos en ese proyecto. Y fue muy interesante porque empezaron a llegar las mujeres a consulta, pero no iban solas. Llevaban a sus niños y a sus niñas porque para que una mujer salga de la casa es porque necesita tener la garantía de que sus hijas, hijos están bien cuidados. Entonces fue maravilloso porque ya teníamos ahí a los niños y a las niñas. Entonces el proyecto de niños y niñas y de mujeres nace al mismo tiempo. Al principio no era tanto la atención psicológica, aunque había una psicóloga, sino más bien el facultamiento de las mujeres que estaban instaladas en el no puedo, no puedo, no puedo, a ustedes porque les tocó vivir diferente, pero yo no. Entonces, poderlas convencer y cambiar el no puedo por sí puedo y puedo lograr todo lo que quiera, esto era nuestro compromiso. Y porque los niños y las niñas vieran que aunque estaban viviendo cierta situación en sus familias, había otra forma de ser y había otra forma de relacionarse que a la larga en su vida iba a ser más beneficiosa. Entonces empezaron los dos proyectos así, pero wow, nos topamos con los hombres. En esa época, para que una mujer saliera de su casa, el hombre era ¿a dónde vas? En la comunidad donde estábamos trabajando, en todas. ¿A dónde vas y qué traes? Entonces, órale, métete algo, detonar la creatividad, ¿verdad? Las capacidades, las habilidades. O sea, estas señoras, para que no les impidan venir con nosotros, tienen que llevar algo a su casa. Entonces empezamos con un proyecto conforme eso y hicimos negociaciones con la Secretaría del Trabajo, con muchas organizaciones, ¿verdad? Entonces ya empezamos, no era nuestro trabajo realmente convertirlas en la profesionista tan importante, sin embargo se dio porque eran mujeres que tenían mucho talento, pero sus esposos, sus parejas, empezaron a asistir, porque ¿qué le están metiendo a mi esposa? Éramos bien cuidadosas, porque sabíamos que podíamos ocasionar más golpes y que las mujeres iban a salir perdiendo, porque no tenían la suficiente fortaleza en ese momento para decir, ya me voy. Como que el síndrome de inhabilidad aprendida y todos esos todavía no estaban muy claros. Era el por qué no se va. ¿Es que acaso le gusta la violencia? No, pues a nadie nos gusta la violencia y los golpes nos duelen a todas. Entonces, bueno, pues logramos que los hombres también asistieran, porque a fin de cuentas decían, yo la quiero mucho, pero pues pobrecita, ella siempre está deprimida, siempre está llorando, y yo no entiendo por qué, porque pues le doy todo lo que puedo. Entonces fue empezar a trabajar con los hombres. Fíjate que con los hombres no empezó en grupo, con los hombres sí empezó la psicóloga a trabajar con ellos en consulta individual, porque era mucho más delicado lo del hombre que llegaba diciendo que él era maravilloso, pero pues la familia no respondía. Entonces no era tan fácil meterlos en un grupo para que todos estuvieran alabando de qué buenos somos, qué bonitos, y las mujeres no servimos para nada, pues no, ¿verdad? Entonces así empezamos a trabajar con los hombres, que se empezó a visibilizar la problemática de yo no sabía porque esto es lo que vi en mi casa, ¿verdad? Te decían, no, es que a mí así me educaron y a mí siempre me dijeron que el matrimonio era la segunda educación y pues yo la estaba educando, ¿verdad? O sea, siempre se empezaban con ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo empezar a que ellos entendieran que cada vez que lo que para ellos no era un insulto como aventarles la comida, para ella que había estado toda la mañana haciendo eso, porque te estábamos hablando de una época en que a la mujer entre lavar a mano, porque en las comunidades donde trabajábamos no tenían lavadora, entre lavar, recoger la casa, hacer la comida, era hasta la mediodía. Y luego sigue la planchada en la tarde y hacer la cena. O sea, era todo el día del trabajo de la mujer. Prácticamente no tenía tiempo para ella. Y el llegar y recibir insultos y hasta golpes en ocasiones si contestaban, pues era de lo más terrible. Entonces empezamos con los hombres de uno por uno, de todos los que quisieron asistir. No todas esas parejas salieron, Salieron las que quisieron salir. O sea, tampoco al principio decían, es que están ocasionando divorcios. Pues no estamos ocasionando divorcios. Simplemente es que cuando hay violencia física es bien difícil. De hecho, con la violencia psicológica también, porque a lo mejor el golpe se borra en una semana, el moretón, pero la violencia psicológica se va quedando en el alma, en el corazón, de alguna forma que ahí está y va a salir en cada discusión. Entonces, eso era terrible.
Y así llegamos al abuso sexual. Y fue una época en que vino mucha gente a capacitarnos. Vino Laura Martínez, que era nuestra representante en la OEA, y tenía una asociación en México, ADIVAC creo que es, para víctimas del abuso sexual. Entonces nos capacitó a un gran grupo de mujeres de cómo tratar el abuso sexual, y así empezamos a adquirir otro tipo de herramientas, incluyendo de masculinidad, con todos los grupos que había de hombres y que empezaron a desaparecer todos porque nunca hubo presupuesto para los grupos de hombres, todo era para los grupos de mujeres. Es más, cuando empezamos a incluir hombres en la organización, que fue como al segundo año. Cuando empezamos con servicio social, yo siempre dije que sean mitad hombres y mitad mujeres, ¿verdad? Entonces ya desde ahí te ponían, pon la lista de todos los que colaboran en tu organización, voluntarios, servicio social. Veían que había hombres y no había recursos para las organizaciones, que porque deberían de ser de puras mujeres. Yo siempre he pensado que estamos del otro lado de la negociación. Si no puedes negociar con los demás, no podemos generar un cambio. Además, empezamos con el proyecto de las escuelas, independientemente del centro de atención, con el proyecto de las escuelas, en donde trabajábamos con los niños y las niñas masculinidad. Porque el género primero identificar lo que es biológico y lo que es el constructo social, y luego por qué alguien decidió, quiénes decidieron que los niños deben de ser así, las niñas sean así. ¿Quién les dijo que los niños no pueden ser tan tiernos como son las niñas? ¿Quién les dijo? Y empezamos a desmitificar todo eso con los niños, que obviamente te decían, es que mi papá me dice que no, que los hombres tenemos que ser así. Entonces empiezas con ver, oye, pero ¿y las películas? Oye, ¿sabes de qué se mueren los jóvenes a temprana edad? Y ahí empiezas a hablar de lo que se mueren, de los golpes, de botellazos, del alcohol, de las carreras, de todo ese tipo. ¿Y de qué mueren las mujeres? No, pues el constructo social hace que a veces te calles muchas cosas como dolores y todo, que te dijeron que eran normales y no son normales. Entonces tiene que ver mucho con la salud y cómo fuiste educada. Y nos fuimos metiendo en eso. Y así llegamos a la conclusión, con mucho trabajo, mucha investigación y de a pocos, en que aunque se manifiesta la violencia en la familia, cuando se forma la familia, no empieza ahí, está antes en el noviazgo. Entonces, para mí el proyecto estrella era empezar desde la infancia y erradicar la violencia en el noviazgo, que esa joven, esa jovencita, entendiera lo que era violencia, la situación que estaba viviendo y se pudiera alejar. O sea, ahora sí que pies para que son, córrele. O sea, tú no vas a poder. No eres ni psicóloga, ni tienes por qué cargar la piedra del pícpila, ni nada. Él tiene que buscar atención. Y al revés también con los niños, porque había veces que era la niña, ¿sabes qué? Tú no tienes por qué atenderla. Que busque donde la puedan atender, ¿verdad? Y entonces tú sigue con tu vida, porque así lo que va a suceder es esto. 3 años después, cuando decidas vivir ya con ella, lo que va a suceder es esto y vas a llegar a esto y pues no te conviene. Vas a cancelar oportunidades. ¿Por qué? Porque la violencia cancela oportunidades de toda la familia. Los niños no pueden llegar a la escuela a aprender si toda la noche estuvieron los padres gritando y escuchando golpes ellos, insultos hacia su madre y de la madre viendo cómo se defiende. Obviamente, ¿cómo llegan en la mañana a la escuela? Pues desganados, unos a ejercer la violencia, porque la violencia de la casa sale a la escuela, otros simplemente a retraerse, a no aprender, a no hacer nada. Entonces era bastante conflictivo el ver lo que les sucedía a esos niños. Era fácil de identificar a las familias que vivían violencia por los niños y las niñas. ¿Y qué pasa con esas mujeres, las que trabajaban? Pues no iban al trabajo, porque no tenían cómo tapar los golpes, los moretones, todo. Estas se reportaban enfermas 2, 3 días, terminaban perdiendo el empleo. Entonces resulta que la mujer que floja falta mucho a trabajar y todo era por eso. Y los hombres, que estuvieron golpeando y gritando toda la noche, tampoco llegan a un buen oficina o obreros o lo que sean, o a trabajar en la obra, todos ganosos y todos bien padre. Qué bonito día es el día de hoy. Y ahora mira cómo vamos a empezar. Claro que no. Entonces estaba afectando a toda la familia, a lo mejor de diferente forma, pero eran completamente afectados. Había que trabajar de esa forma integral. Entonces te empiezas a meter en que la problemática te supera. Sale la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia. Antes teníamos la norma 046, que tenía otro número, 090 creo.
o 99 o no sé qué, pero sale la 046, se modifica, se empieza a trabajar por cambiar la 046, te topas con problemas de que, ok, está bien padre, tienen que denunciar todos los médicos la violencia, pero pues no hay computadoras en todos los centros de salud, para nada, ¿verdad? Ni siquiera hay registros, ni siquiera llegan y le hablan al Ministerio Público y es, ¿qué hiciste, mujer? Sí, en los pueblos así era, ¿eh? Mi compadre es bien bueno, tuviste que haberte portado mal o haber hecho esto para merecer esto, o sea, no, pues fue terrible. Entonces, escogí Zaragoza por casualidad, creo que todo ha sido por casualidad. Yendo a la Sedesol, a decir cómo se estaban repartiendo los recursos, estamos hablando de los programas que había antes, tipo Progresa, de verdad, que se les daba primero a los hombres y se lo gastaban, entonces se decidió dárselo a las mujeres y los proyectos productivos, y de todas formas llegaba la mujer y el señor llegaba a su casa y decía, yo soy el que tomo la decisión, yo soy el que hago eso, entonces era el acabose. Entonces me dice el que estaba de delegado en esa época, si quiere acompaña a la delegación, van a ir a Zaragoza y acompáñalo, entonces voy yo. Ingenuamente les doy una plática de género, de sexo, suavecita y de la violencia, no profundizando mucho, eran las mujeres del programa, beneficiarias de ese programa, pues no profundizando mucho, entonces todas pues como que se ponían a platicar entre ellas, se reían. La esposa del alcalde dijo, en este municipio no hay violencia, todos los hombres son protectores de las mujeres y se portan muy bien, y las mujeres decían sí. Todo estaba bien padre. Y al día siguiente, mientras estábamos esperando el camión que pasaba a las 2 de la tarde, empezaron a llegar esas mujeres que toda su vida era maravillosa. Y se juntaron aproximadamente unas 12 mujeres que se querían venir a Monterrey. Yo ya les había hablado del refugio que teníamos en Nuevo León, que era el de Alternativas Pacíficas, y que si alguna vez tenían un problema, había una chica ahí que era la directora del DIF que se llamaba Catalina, que fueran con Catalina, y Catalina las iba a referir acá con nosotros, y nosotros los íbamos a llevar al refugio. Todo estaba bien. Pues no tardan ni perezosas, ahí estaban todas esas mujeres que se querían subir a ese autobús con nosotras, y venirse a Monterrey sin hijos, sin nada, con lo que traían puesto, simplemente para salir de esa violencia. Entonces decidimos que Vicali tenía que trabajar ahí un buen tiempo y ahí nos quedamos como 7 u 8 años más o menos, y como Arramberri estaba bien cerquita, pues abarcábamos los dos municipios. Fue muy padre, con mucho apoyo de los alcaldes y de todos lo pudimos lograr, y en el verano llevábamos a 10, 15 chicos de servicio social, entonces se hacían brigadas más intensivas de creatividad, huertos familiares, podemos decir, pero para integrar a la comunidad. Si tú siembras zanahorias, ella va a sembrar cebollas, la otra calabacitas, y de alguna forma una vez a la semana, una vez a la quincena se van a compartir para que ellas pudieran platicar y hablar de fines comunes, el morralito, cómo iban ahorrando un dinero para todas, y cuando tuvieran suficiente lo sorteaban. Fulanita va a poner una dulcería, una paletería, o sea, ya tenían ese morralito, ese dinero para irse apoyando unas a otras. Lo mismo hicimos en las comunidades aquí, tanto en Juárez como en Escobedo, en las zonas donde trabajábamos. Y conforme fueron avanzando las leyes, porque esto fue de las leyes de protección, que yo creo que en cuanto a leyes estamos cubiertos, nomás que se van despertando otro tipo de problemáticas de la violencia, porque la violencia es estructural. Entonces empiezas a ver que en mi mundo pequeño de lo que era la violencia en esas comunidades es mucho más amplio. Está en lo laboral. Pues a ver la violencia laboral, la desigualdad de oportunidades para mujeres y de hombres y de salarios. Yo no tenía en ese principio más visión que el IMSS, porque era donde trabajaba mi marido, ¿verdad? Y entonces yo decía, pues es que son iguales porque pues son un número, y la directora del hospital gana igual que el director del hospital porque la plaza está etiquetada con tal salario y gana lo mismo. Pero entonces, hablando con la doctora Cuquita, que era directora del hospital, me aclara, que será amiga de mi marido, me aclara lo que tiene que hacer una doctora para poder llegar a ser directora de hospital, y todo cómo tiene que demostrar el doble por ser mujer, que no debiera de ser así. Pero tiene que ser la que se quede más tarde, la más inteligente, la que puede resolver más cosas, la de todo. Entonces empieza a ver, y vas a las otras empresas, empieza a ver en las otras empresas,
ahí ves una desigualdad en lo que es privado, ves una desigualdad de salario terrible, que a veces ocupan mujeres porque le pagan la mitad de lo que le puedan pagar a un hombre. Empiezo a ver incluso con otra rama que yo empiezo a conocer, que es la de los actores, el arte, y empiezo a ver que los actores hombres les ofrecen más dinero que a las mujeres, salvo 2 o 3 estrellas. Todas las demás, aunque llevaran toda la telenovela y todo, ganan la mitad de lo que gana el señor. Entonces, estaba en todos lados. Y además estaba en todos lados la violencia que vivían las mujeres. Entonces, yo creo, ya te estoy llegando a la modernidad, pero no se ha hecho. Yo lo veía desde hace 15 años. Lo veía, es que debía de haber en cada empresa un centro de atención a víctimas y agresores. En cada empresa, porque está en todas partes. En cada empresa una guardería, para que esas mujeres puedan estar seguras de que ahí están sus niñas, que puedan esa hora de comida o poder lactar tranquilamente, 15 o 20 minutos, no sé, durante la mañana, poder ir a ver a su bebé y que estuvieran tranquilas. Yo estoy segura que rendirían más. Rendirían más en el trabajo que si están con la preocupación y viendo el celular, que no me vaya a llamar la que me está cuidando al niño, que algo que le pasó, que todo. Pero no se ha hecho. Yo creo que eso pudiera ser. Pero Vicali se empezó a profesionalizar con el trabajo también, la atención psicológica de las mujeres, su facultamiento, incluirlas en la fuerza laboral o si autoempleo, cualquiera de esas cosas para las mujeres, porque si no llega el dinero al bolsillo, no importa lo que tú hagas, no hay forma de que se fueran. Y al principio hay que apoyarlas para que se puedan salir de su casa, conseguirles donde vivir, apoyarlas con despensas para que tengan al principio comida mientras consiguen un empleo. Si tienen red de apoyo, qué padre, pero si no tienen red de apoyo, la organización tiene que apoyar, el gobierno tiene que apoyar, alguien las tiene que apoyar. Y a los hombres, poder trabajar con ellos. Entonces empiezan a salir ya, que empezamos a tener más consulta de hombres, empezamos a profesionalizarnos con los grupos de la Ciudad de México, que es donde empiezan a trabajar con hombres. Bueno, aquí también estaríamos aforcados, ¿verdad? No puedo decir que no, y que se fue después a la Facultad de Psicología, pero tenía un proyecto bien diferente a como lo tenían los grupos de la Ciudad de México y empezamos a trabajar con ellos, adecuándolo a la cultura de Nuevo León. Volvemos a lo mismo, no puede ser igual en todas partes. A la problemática que está a través de las mujeres, de las niñas y los niños, la problemática que veían ellos de los hombres. Entonces, a través de eso empezamos a trabajar, a incluir más hombres en la organización para que se pudiera trabajar con esos hombres desde la perspectiva masculina. Porque, pues bien, yo tengo la femenina y creo que como me gustaría a mi pareja, pero no necesariamente es como ellos pueden cambiar. Las mujeres hemos cambiado para ir avanzando y ellos también tienen que cambiar. Entonces, así fue creciendo de proyecto en proyecto, nos fuimos acortando. Vicali fue una organización que tenía hasta 12,000 beneficiarios por año. Sí, porque estábamos en todos los polígonos. Y en cada polígono había 5 o 6 proyectos. Por ejemplo, aquí en Apodaca teníamos como 6 o 7 proyectos. En cada proyecto había 3 o 4 personas. Entonces eran un montón. Estamos hablando de unas juntas, increíblemente muchísimo. Y también estamos hablando de momentos en que había una inversión para las tareas de las organizaciones de la sociedad civil. Había un claro reconocimiento de que el gobierno no podía tener de esos alcances, que tenían una profesionalización, inclusive había una intención de estarlas profesionalizando para que fuesen aliadas, coadyuvantes permanentes, ¿no?, de la resolución de estos problemas. Y bueno, pues también ya me irás contando cómo ha sido todo un reto funcionar cuando todo este concepto ha quedado fuera, ¿no? Bueno, tú empezaste ahorita que dijiste, pues es imposible no tocar la época de Natividad González Parás, que la verdad hubo un gran apoyo para todas las organizaciones de la sociedad civil. Y el tener en Nuevo León, en la secretaría que manejaba Alejandra Rangel, el control del dinero que había para Hábitat, el recurso que había para Hábitat, que la delegación se los pasaba a ellos, entonces, y que conocían ampliamente la comunidad y los problemas que había en la comunidad,
el poder seleccionar. No habíamos muchas organizaciones con experiencia comunitaria que trabajábamos en la comunidad. No a todo el mundo le gusta estar ahí donde no hay ni sanitarios, para acabar pronto, donde tienes que llevar tu lonche y comértelo frío porque a veces no vas a tener quien te lo caliente, ¿verdad? Entonces no era tan fácil. Sin embargo, a nosotros nos gustaba eso, el voltear a ver cómo se transformaba esa comunidad, cómo se iban apropiando del espacio, incluso espacios públicos, de esa plaza que estaba llena de basura y de gente, de borrachos y de gente peligrosa para los niños, cómo las mujeres se iban apropiando de esa plaza al trabajar ese tipo de talleres y recursos. Era muy interesante, porque así como se apropiaban de la plaza, se apropiaban de su vida, ¿verdad? Entonces se generaba un cambio en toda la comunidad, así como vigilaban la escuela, de nadie se roba la escuela, nadie va a hacerle daño a un niño de los que están en esa escuela, así tenían su casa. Y así fue cambiando su casa, así las fueron pintando, así las fueron renovando, vinieron los programas de piso firme, techo firme, entonces fueron cambiando las comunidades y vas pudiendo evaluar y decir, aquí es donde voy a cambiar el programa, aquí le voy a cambiar el otro. Y esto es sin descuidar el centro de atención que teníamos en San Pedro 400, el otro en Escobedo, en la Fernando Amilpa, y el otro en Cerro de la Silla, en Juárez. Teníamos 3 centros de atención y todo lo demás era trabajo en las diferentes comunidades. Entonces, creo que fuimos creciendo, nos fuimos profesionalizando de acuerdo a cómo se fue actualizando todo eso y a los apoyos que tuvimos. De repente se cancelaron esos apoyos. Ya no fueron para las organizaciones de la sociedad civil. Llegó otra época, llegaron otros gobernantes, tanto a nivel nacional como a nivel estatal. En el caso del Indesol, pues el Indesol duró hasta 7 años, ¿verdad? Que teníamos el Indesol, que el Indesol era para todas las organizaciones así como un cantarito, una cremita de fresquita donde podíamos respirar tranquilamente para lo mínimo. No eran los proyectos del Indesol, no eran proyectos muy, muy costosos, más bien eran proyectos de máximo 250 mil pesos. 250 mil pesos, pero que era suficiente para hacer algo de semilla, de apoyo, para poder conseguir recursos en otros lados. Nos daba lo mínimo para pagar la luz, agua, teléfono, ese tipo de cosas, algo de material. Entonces era muy interesante el apoyo que teníamos del Indesol y el crecimiento con las ferias que hacía el Indesol de las organizaciones de la sociedad civil, de los diferentes estados y de lo que estábamos trabajando y cómo nos podíamos enlazar. Y esto viene junto con la profesionalización, porque aquí Vicali organiza un diplomado de 12 módulos de fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil con el recurso del Indesol. En lugar de metérselo para lo de los hombres o trabajar en las escuelas, decidí que fuera para profesionalización. Nomás te autorizaban un proyecto. Yo tenía que elegir para qué era. Y fue para eso. Y durante 10 años, Elisa, tuvimos el diplomado, que no les costaba ningún centavo. El primer año, después se hizo nacional. El Indesol lo toma como diplomado nacional y ya había convocatoria, ya había todo. Nace de Nuevo León. Y ese primer año, las personas que vinieron no nos cobraron ni un centavo. Casi los 200 mil pesos fue rentar el espacio, darles el coffee break, todo ese tipo de cosas. Si acaso traslados, la comida sí se las pagábamos a los que venían, pero nunca nos cobraron dinero ni nada. Entonces ahí sale un proyecto piloto muy interesante que funcionó en todo el país hasta ahora, hasta hace 7 años. Que profesionalizó a muchas de las organizaciones y de forma gratuita. Ahorita todo cuesta. Todos los días llegan informaciones de diplomados, de cursos, de todo, de 6,000, 12,000, 20,000 pesos, pero diario. Pero hubo un tiempo de que independientemente de lo que hacíamos nosotros, la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Nuevo León cubría también los costos de otros diplomados, de la universidad, del TEC, del EGADE, también cubría toda la profesionalización. Actualmente ya no. O sea, la organización a lo mejor te autorizan que de tu proyecto puedas utilizar un 10%, un 20%, lo que quieras para fortalecimiento, pero ya no lo pagan ellos directamente. Entonces eso se presta a que sea bien difícil tomar la decisión si es para los beneficiarios, para apoyar los beneficiarios, o si es para que te profesionalices. O sea. Y creo que ese es un tema muy importante porque nosotros tenemos hoy que advertir que
cuando nosotros tenemos unas organizaciones de la sociedad civil que están fortalecidas, que no tienen dispersas su voluntad con su eficiencia, ¿sí? Que están fortalecidas, que están profesionalizadas, que conocen y que pueden servir, todo lo que estamos haciendo se multiplica, porque los gobiernos quizá tengamos la capacidad instalada y la sociedad civil tiene esa capacidad de vinculación social, tiene esa sensibilidad social o tiene la oportunidad de que esa experiencia técnica que tienen, ese desarrollo de ese modelo que han desarrollado, pueda brindarse en beneficio de la población. Sería imposible y sería costosísimo que cada gobierno vaya tomando todos esos elementos, los vaya incorporando a su costo de gasto corriente, a su capacidad instalada para poder servir. Necesitamos articularnos de múltiples maneras, ¿no? Y pues ahora que estos momentos llegan en que hay muchísimo menos presupuesto, también se van eliminando las posibilidades de que las organizaciones de la sociedad civil se vayan fortaleciendo. Es exacto, es bastante problemático y entonces se crea mientras que ya habíamos logrado las organizaciones, pues una frase que yo siempre he dicho, que el sol sale para todos, o sea, entre más profesional seas, más recursos hay, te los van a soltar, o sea, nadie es competencia tuya, todas nos necesitamos y lo que a una organización de la sociedad civil le cuesta $1 al gobierno, a lo mejor 10. Entonces, ya teníamos todo un sistema, ahora se ha convertido otra vez que es como volver al principio para luchar por los 5 pesos que hay, porque no hay más de 5 pesos. Las mismas financiadoras que hay de segundo piso, pues antes apoyaban a 40 organizaciones y ahora reciben 200 organizaciones, 150, y es el mismo dinero que ellos tienen, que se tiene que distribuir. Entonces, los proyectos no son continuados. Ya se probó y no te van a poner el mismo proyecto y tú para una forma de medir es que requieres, o sea, no se cambia la cultura en un año, son procesos continuados y es a mediano plazo y a veces hasta largo plazo. No es de que ya finalicé en 6 meses, en 8 meses, ya tiene puntito verde y me voy a otro lado. Pues claro que no. Sí, y adolecemos muchísimo de que todo lo que hacemos con todos esos recursos, con todos estos millones que son carísimos, es hacer pilotajes. Son pilotos y pilotos en todas partes porque no es algo que se replique, porque no hay capacidad financiera para hacerlo, no hay algo que pueda continuarse porque solo hay recurso para venir a hacer el piloto. Y entonces nos la pasamos picando en todas partes y el problema nos va rebasando. Pero diagnósticos es dinero, otra vez. Entonces, ¿cambiarían las cosas en tan poquito tiempo? ¿Para qué demonios le inviertes más en el diagnóstico si ya lo tienes? Evalúa y sigue tu trabajo, pero ya, o sea, no le inviertas otra vez en eso, pero así estamos. Y hemos tenido las organizaciones, por ejemplo, como Vicali, que trabajamos con esta problemática tan difícil que a veces es más fácil conseguir dinero para sillas de ruedas, por ejemplo, para adultos mayores, para una casa hogar, que para personas sanas. Simplemente son víctimas de la violencia, son agresores, son niños que se merecen todas las oportunidades. Es más difícil, se van más, se encariñan más con el otro tipo de personas. Y si aparte, por ejemplo, para los hombres, incluso ahora, pues no tenemos recursos. No me apoyan los proyectos, o sea, sí los meto, pero siempre nos apoyan, que no se aplica esto, que no se aplica esa convocatoria, siempre hay entonces no hay recursos. Y además esa forma de ver es muy obtusa porque trabajar con los hombres es erradicar la violencia desde sus causas. Por supuesto. Y además los programas a donde nosotros nos hemos adscrito internacionalmente son modelos que tienen muchísimo más de 25 años, tendrán al menos 30 años, y se establece que uno de los elementos es trabajar con la masculinidad. Entonces, quien toma esas decisiones, pues simplemente está demostrando su ignorancia en los formatos mediante los cuales tiene que combatirse la violencia, pero para lograr su erradicación. Pues sí. Pero sin embargo tenemos que sobrevivir con lo que tenemos. Entonces, por decirte, o sea, no sé cómo estén las demás organizaciones. Quedamos muy pocas de esa época.
Yo veo que hay muchas que dicen, yo atiendo la violencia, pero si vas, no tienen espacios, no tienen psicólogas, no tienen cubículos, no tienen nada. Y tienen la voluntad. Tienen la voluntad de estar transfiriendo de que, sí, yo te recomiendo que vayas a tal lugar y ahí hagas la denuncia. Sí, yo te digo que hagas eso, que busques a fulano o a perengana. No la están atendiendo, así no es. Quizás están brindando acompañamiento porque acompañan a la víctima a que levante la denuncia y todo ese tipo de cosas, pero un ratito, porque estos juicios son tan largos y tan cansados y tan desgastantes que terminan por dejar de asistir y dejarla sola. Y el problema es que esa víctima, si la deja sola, ya no va. O sea, al principio necesitan muchísimo apoyo porque las desgastan mucho. Esa es la verdad. Yo creo que se tendría que transformar también esa forma del Poder Judicial para que fuera más fácil para la víctima y no estar repitiendo y repitiendo lo mismo y termina cayendo en la revictimización de su problema. Entonces yo creo que se tendría que hacer eso. Total, en estos tiempos modernos, lo que Vicali ha hecho es tener que adecuarse a los tiempos modernos. Eso ha sido, trabajar con el presupuesto que tenemos. Además, fortalecidos, nos hicimos mucho más chiquitos, porque ya estamos viendo una problemática específica que lleva mucho tiempo de erradicar. Yo no puedo decir que con 5 o 6 consultas ya esa mujer salió adelante. Si la dejo, al año que entra va a regresar otra vez a la consulta. Ni puedo decir que ese hombre ya cambió porque vino a terapia. Pues no vino a terapia. Necesita también un modelo de reeducación y necesita que le dé seguimiento y vea esos 20 que estuvieron en este grupo, qué están haciendo esos, que todo han regresado, han vuelto a delinquir, en fin, todo ese tipo de cosas. Porque esa es otra cosa. La violencia y la delincuencia van mucho de la mano, sobre todo la masculina, porque es parte de la masculinidad. El ser fuerte, el ser bravucón, el atreverse a todo. Entonces son presa fácil de muchos grupos delictivos o los forman ellos, a veces no necesitan que nadie los jale. Entonces, poder erradicar todo ese modelo que les brinda masculinidad, el ser fuerte, audaz, valiente, como Pancho Pantera, ¿verdad? O Pedro Infante o así, es un camino bastante largo, en donde año tras año tienes que ir mejorando el proyecto, modificándolo de acuerdo a la problemática que se está viviendo en el mundo, en el país, en la ciudad, en el municipio donde viven. De acuerdo a esa problemática tienes que ir, ¿sabes qué? Hay que meterle esto. ¿Sabes qué? Hay que quitarle esto. Esta limitante está para las mujeres y ya no podemos lograr esto. Tenemos que quitarla, tenemos que hacerlo a un lado. Entonces tienes que ir cambiando. Aunque tu modelo de atención sea el mismo modelo, los programas tienen que ir cambiando. Cuando se trata con personas, no importa lo que tú escribas, a la hora que tienes la persona enfrente, puede ser todo diferente. Entonces, las personas que atienden esta problemática tienen que entender eso y ser flexibles, que se van a topar con muchas cosas atípicas, con la mayoría atípicas, y que vamos a tener que improvisar con lo que se puede hacer. ¿Sabes cómo empezaron los grupos de hombres? Hubo una psicóloga que dijo, los voy a hacer mixtos porque ya no puedo con tanto, hombres y mujeres. No funcionó. Los hombres se volvieron víctimas, eran los agresores, y ahí casi se ponían a llorar hombres y mujeres todos juntos, y todos se apapachaban porque pobrecito, pobrezo, y no se generaba un cambio. Teníamos que separar, y los problemas de masculinidad son problemas de masculinidad, y los problemas de las mujeres son problemas de nosotras las mujeres. Quiero preguntarte, para concluir este capítulo, 2 cosas. A más de 30 años de haber iniciado este camino, ¿cuál fue el aprendizaje más poderoso que Vicali te ha dado a ti el día de hoy? Y con ese aprendizaje que has tenido, ¿qué ves para el futuro de Vicali? Mira, cuando me quiero ir de Vicali, que digo ya es tiempo, ya me voy, siempre sucede que llega alguien y que me dice, ¿te acuerdas de mí, Ludivina? Yo vine aquí 4 o 5 años, mira nada más y mira dónde estoy ahora. Estamos hablando de que empezamos a trabajar con familias de 400 pesos a la semana, gasto total de la familia, ¿verdad? Entonces dice, mira, yo ya traigo mi carro, traigo esto, trabajo acá, ustedes me impulsaron a que yo lograra eso. Y cuando llegan mujeres que te dicen, es que tengo una mercería que pude poner porque me enseñaron, puse una panadería y ustedes me enseñaron todo lo que tenía que hacer y todo, y mira ahora qué bien vivimos y todo eso. Eso es lo que me hace quedarme ahí. Yo ya me estoy yendo.
Yo creo que Vicali tiene una capacidad instalada y solamente voy a seguir pues cuidando que no se salgan de ese carril, pero que ya sigan las jóvenes, porque ya la problemática va cambiando. Y como hablábamos, pues no sé si hace rato, pero lo hemos hablado, las feministas de ahora son un poco diferentes, continuaron, pero son feministas que ven otra problemática que a lo mejor nosotros no veíamos. Entonces, que los grupos jóvenes se dediquen ahora a atender a los grupos jóvenes, pero sin que se pierda la experiencia que hemos adquirido durante esos años y que nos ha dicho, esto no funciona, esto sí funcionó, y que te digan, bueno, pues yo creo que ahora sí va a funcionar, bueno, ¿por qué crees que va a funcionar ahora? Entonces yo creo que lo que me tiene ahí es voltear a ver a esa gente que ha podido cambiar su rumbo, que decidió generar un cambio en su familia, a esos niños y esas niñas que vieron que ese papá que ya no vive con ellos, pero ya cambió, es otro papá diferente y que ahora ellos tienen que ser diferentes para ser un buen papá, eso me mantiene ahí. Creo que se puede. Pues quiero, a través de este espacio, reconocerte ampliamente a ti y al equipo de Vicali. Son pioneros aquí en Nuevo León, en México. También han tenido la oportunidad de brindar experiencia internacional. Han sido una generación que nos ha mostrado el camino y que nos ha dado herramientas para trabajar. He reconocido públicamente en muy diversas ocasiones y mucho de esta temporada especial tiene que ver precisamente con eso. Mucho de lo que yo sé, mucho de lo que es el origen de las políticas públicas de esta Secretaría es el aprendizaje que Vicali nos ha brindado, porque ha tenido no nada más esa capacidad de advertir qué es lo que necesita la población y realizar todos los experimentos, poner todo el empeño y todo el talento para tratar de ver cómo pueden solucionarse, sino que han tenido la generosidad de documentarlo y también han tenido la generosidad de irlo distribuyendo ante cualquier persona que quiera tener ese conocimiento y además de brindar ese acompañamiento que nosotros tenemos a través del Consejo Consultivo de Mujeres Plenas, a través del Consejo de Masculinidades, a través de nuestros sistemas municipales de igualdad y de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia. Entonces, de esta manera que ha estado Vicali fortaleciendo esta Secretaría de las Mujeres de Apodaca, pues lo ha hecho en muchísimas ocasiones, no nada más con esos 10 años de estar empoderando, estar profesionalizando las organizaciones de la sociedad civil, sino en la comunidad, en el foro público, en el foro de las discusiones, en la lucha feminista. Y pues yo te quiero reconocer ampliamente. Sé que tú sientes que has hecho mucho, porque es cierto, pero también quienes te conocemos sabemos que todavía nos vas a acompañar un rato más, porque la sociedad genera problemas complejos que tenemos que reflexionar desde todos los aspectos, desde la filosofía, desde el activismo, desde la práctica. Y bueno, pues esta sociedad compleja tiene no nada más una Ludivina Lozano que esté aquí dando la batalla, sino una cosa que va a trascender a Ludivina Lozano, que es este modelo que tiene Vicali y que ya tiene nuevas generaciones que nos dan la garantía que puede seguir actuando siempre y cuando encontremos modelos de financiamiento que lo permitan, porque esto funciona con recursos y no nada más con aire. Te agradezco mucho todo lo que nos has dado en toda la temporada especial, en este capítulo que para mí es especialmente importante porque mucha de mi vida ha sido ir aprendiendo de Vicali. Gracias, Ludi, otra vez. Muchísimas gracias por invitarme y aquí estamos para servir en lo que se ofrezca. Gracias, y ustedes háganos el favor de compartir estos episodios del podcast porque son de mucho interés y nos pueden ayudar a que muchísimas organizaciones y muchísimas personas que están buscando trabajar para lo mismo, para erradicar la violencia en Apodaca, en Nuevo León, en México, puedan encontrar alternativas que les puedan servir para eso. Muchas gracias.
El podcast Mujeres Plenas es un contenido audiovisual que es parte del apoyo recibido por la Alerta de Género, que busca realizar acciones para la disminución y erradicación de la violencia de géneros en todos sus aspectos. Las opiniones y mensajes expresados son responsabilidad de la autora. No están ligados ni representan una inclinación institucional o gubernamental del gobierno municipal de Apodaca. El programa fue presentado por la Secretaría de las Mujeres de Apodaca. Es de carácter público, no financiado por ningún partido político. Queda prohibida su distribución con fines políticos, electorales, lucrativos y que no estén relacionados a los previamente establecidos.